Hola a todos. Aquí estoy en mi jardín. Soy un afortunado. Realmente tenía esto sin salir de la casa. El último vídeo habló sobre que tenemos que levantarnos. Que tenemos que decirlo a todos los Bill Gates del mundo. Oiga, búscate otra cosa para jugar. Déjanos en paz. Deja tu propia neurosis y tu propia estupidez y locura en tu casa. O hágalo con tu propia mujer. O con lo que sea, pero no con nosotros. Y eso es como símbolo de las medidas del Estado y la represión, el confinamiento y todas estas cosas. Está bien de propagar y compartir la información sobre qué está realmente pasando, que no hay una pandemia, que es todo un montaje movido por los intereses de algunas personas. The Big Money Power Game, el juego del gran dinero y el juego del poder. Pero estos son los síntomas realmente, no es la causa de la crisis actual. La causa real es más profunda, está dentro de cada uno. Claro, no hay evidencias para, ya lo sabemos, no hay relación entre evidencias y realidad. Entonces, debe ser otra cosa que provoca este. Y parece la mayoría de nosotros estamos a favor. Incluso los medios alternativos que comparten la verdadera información están en cierta forma en el juego. Porque también están en la negatividad, la mayoría. Y esa es exactamente la causa de esta situación extrema. Es nuestra obsesión con la negatividad. Somos adictos a lo negativo. Claro, es más fácil diciendo, es el Estado, los malos, los Bill Gates, los Warren Buffett, o lo que sea, como se llaman, todo esto. Incluso la gente que son detrás de ellos. Es mucho más fácil. Y claro, ellos juegan su parte. Pero ellos se aprovechan de la situación. Incluso cuando lo crean porque ellos saben muy bien cómo nosotros estamos hechos. Conocen muy bien nuestras estructuras. Tienen ahí gente que estudia en la psicología, que saben perfectamente qué es la psicología de la masa. Pero no lo crean, no pueden. Somos nosotros. Somos la tierra fértil donde cae la semilla de la manipulación de la propaganda. Si no hay una tierra fértil, puedes tirar las semillas que quieres. No crecerán. Y ese es el hecho. Nosotros estamos obsesionados con la negatividad. Intenta vender un periódico de buenas noticias. Nadie lo compraría. Mira las películas, las canciones de amor, la cultura en general, gran parte
es obsesionado con el mal rollo, con el drama, con el sufrimiento. Y se han hecho grandes obras de arte al respecto, sin duda ninguna. Mira la historia, nuestra historia, la historia de Homo sapiens. Saltamos de una crisis al otro. Mira nuestra vida privada. Siempre queremos más porque lo que es no es suficiente. Ese sí es negativo. Estamos lejos de sentir la dicha de estar vivo normalmente. Lo sentimos en momentos excepcionales que encajan con nuestras proyecciones. Pero nuestra primera intención es siempre encontrar el fallo, lo negativo. Cuando alguien no nos llama durante un tiempo, estamos preocupados por la persona porque pensamos que podría pasar algo. En lugar de pensar, mientras no sea algo diferente, pienso que está bien. Y no me llama porque está ocupado con algo bueno. No, eso normalmente no pensamos. Dentro profundamente estamos enfocados en lo negativo. Y mientras nuestra intención primaria, nuestro impulso primario para nuestra vida personal, para la vida colectiva o familiar, la vida de un grupo grande, de una nación, de la humanidad entera, mientras está enfocado en primer lugar en lo negativo, que esperamos vamos a cosechar, lo cosechamos que sembramos. Y en este sentido, la actual crisis es solamente un extremo de nuestra posición normal, que fue inevitable. Es como si ponemos leña al fuego, ¿qué esperamos que pase con el fuego? Y si ponemos más leña, más leña, más leña, ¿qué esperamos que va a pasar? El fuego no se apaga. Justamente lo contrario, llega el momento cuando el fuego está fuera de control. Entonces ahí tenemos una situación como esta, o tenemos guerras mundiales, o guerras en cualquier forma, o grandes conflictos, o grandes crisis. Y ahí, claro, se enganchan los grandes, el gran capital, o incluso ayuda a crearlo porque sabe, la tierra está ahí. Podemos sembrar las crisis. Y lo siembran y lo cosechan porque nosotros lo damos la oportunidad. Esta es la causa principal. Si nuestra intención primaria será la bondad fundamental, lo bueno, consciente de la vida y del milagro de la existencia, y partimos de este punto, cuando esta es nuestra intención primaria y de ahí vivimos, organizamos, el asunto será muy diferente. Claro, en primer lugar, enfocamos en que funciona, en el amor, en la compasión. En primer lugar, veremos el ser humano y no el quien quiere quitarnos algo. No se trata de poner las cosas tralala, tralala, todo bonito, todo bonito. No. Hay problemas, hay negatividad, pero hay una parte muy pequeña de la vida es negativa. Pero en la vida normal, tiene una parte muy grande. Con los progresos que hemos hecho en los últimos 200 años, en teoría, debemos ser mucho más felices que antes, porque nos hemos quitado un montón de cosas. Todavía faltan cosas de hacer,
Pero solamente cuando ponemos los derechos de las mujeres, hemos avanzado tremendamente. Y muchas más cosas. Claro. Pero no somos más felices. No, somos cada vez más depresivos. Cada vez la vida tiene menos sentido. Y encima nuestro progreso, nuestra libertad es individual, lo hemos hecho a costa de la naturaleza. ¿Por qué? Está nuestra adicción a lo negativo. Y lo negativo siempre conlleva destrucción. Nos nubla la mente, nos nubla el corazón, nos aleja de nuestro verdadero ser, quien somos. Y esta es la causa real de la crisis actual. No se trata de elegir entre ambos. Está bien quitando los Bill Gates de la forma pacífica. Pero es secundariamente importante, porque si vamos a quitar a Bill Gates, mañana hay otro. Porque siempre habrá uno ahí, mientras hay la tierra fértil de la negatividad, de la obsesión de la negatividad. Siempre habrá alguien, un listillo, un sin escrúpulo, un malvado, entre paréntesis. Así, si nosotros cortamos este cordón, ya no habrá manipulación, propaganda. Por esto es necesario de trabajar con el ego, porque la obsesión con la negatividad es fruto del ego, o de parte del ego patológico. Y nosotros estamos perdidos en el ego patológico y tenemos que reconocerlo para sanarlo. Y esa es la gran oportunidad que tenemos ahora. Trabajamos la causa. Mira a los niños. Ellos también son lo negativo. En parte, pero es una negatividad normalmente natural, pero lo aman desde el primer día. Y si sus padres son negativos, ellos también serán negativos. La bondad siempre nacerá porque quiere salir, pero lo reprimimos una y otra vez. Así, trabajar el ego, reducir el ego a su forma natural, ese es el camino. En primer lugar, cambiar nuestra primaria intención. Dejamos enfocarnos en primer lugar en la negatividad y enfocamos en lo que es positivo, que funciona, que es bello, que es un milagro, porque la vida es un milagro que no podemos comprender y no es un problema que tenemos que resolver. Y podemos hacerlo algo. Y si lo hacemos ya no somos víctimas. Empezamos a ser creadores de la realidad. Y si nosotros, como una unidad juntos, como un colectivo, creamos este tipo de realidad, no hay poder que pueda con este. No se puede ser manipulado. Será la realidad. Vamos a utilizar ahora la crisis de corona para darnos cuenta de que hay que cambiar nuestra intención primaria. Así, de este modo saludo en mi jardín. Les deseo lo mejor. Carsten Hamza, E-Project.